Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Hoy vamos a mostrar cómo en redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, el tema del caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que en primera instancia, hay que decirlo, no es orgánica y persigue intoxicar la conversación, a su vez atacar a la presidenta y a su gobierno, así como al presidente López Obrador. A la siguiente, por favor. En la conversación digital en X, alrededor del tema Teuchitlán, se detecta, como ya se adelantó, una alta participación de cuentas tipo bots de la oposición. Vamos a ver por qué están relacionadas justamente con la oposición. Fueron detectadas 87.866 cuentas bots que han intervenido generando 973.500 publicaciones como retweets, posteos y respuestas a tweets. 48.26%, es decir, poco más de 4.400 cuentas participantes utilizaron hashtag a favor de la candidata del PRIAN en 2024. Y aquí comenzamos justamente a ver la relación. 59.2%, alrededor de 54.500 cuentas participantes utilizaron los hashtags de ataque contra el entonces presidente López Obrador y ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y estas cuentas participaron durante la campaña presidencial. Quiere decir que ya tienen varios meses operando. Además de las cuentas artificiales, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeras, y estas se hacen más evidentes. Resulta interesante mencionar que si bien estas cuentas son de personajes conocidos, se identifican con la definición de la literatura de los estudios del mundo digital con lo que el concepto de troles, es decir, aquellas cuentas cuya finalidad principal es reventar conversaciones o disminuir el nivel de los debates. Aquí podemos ver a Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Xóchitl Gálvez, América Rangel. Además de las cuentas artificiales y estos políticos de oposición que en redes funcionan como troles, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeros. Los podemos ver en la pantalla y en la siguiente diapositiva están los actores extranjeros. De esta infodemia hemos detectado que estas dos cuentas justamente han reproducido bastante desinformación sobre temas que tienen que ver con gobiernos o contra gobiernos de Sudamérica y ahora también contra el gobierno de México. Tenemos que ver el antecedente de esta guerra sucia digital para poder relacionar cómo los que ahora atacan, los bots, las cuentas que son robots, atacaron durante la campaña y durante el gobierno del expresidente López Obrador. En ese entonces la oposición gastó millones de dólares en la guerra sucia, estamos hablando de la campaña presidencial. Entre enero y junio de 2024, la oposición impulsó más de 70 etiquetas en X para atacar al expresidente López Obrador y 92 para atacar a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Durante este periodo se reportaron más de 33.6 millones de publicaciones de guerra sucia, utilizando cuentas, se dijo en ese momento, en México y en el extranjero, como en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Argentina. Recordemos también que en su momento se expuso que las cuentas bots en Argentina estaban al 3 por 1, 3 cuentas por $1. La operación de los ataques digitales sostenidos en la plataforma de X durante más de 130 días ininterrumpidos se estimaron por parte de diversos expertos en un gasto de al menos $20 millones en ese entonces. Esta cifra es muy importante, es mucho dinero gastado en una guerra sucia a través de redes sociales. Vamos a ver cómo la oposición ha intensificado la guerra sucia en estos últimos días. Entre el 12 y el 17 de marzo se detectó la activación de diversos hashtags, etiquetas, de ataque en contra del expresidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de México en la plataforma X. Narco expresidente AMLO, narcopresidenta Claudia
y luto nacional. Estas etiquetas se mantuvieron en tendencia nacional de forma sostenida gracias a una alta intervención de cuentas robots, es decir, no es orgánica, se pagó por esto, generando decenas de miles de publicaciones. Dentro de las cuentas impulsoras, además de aquellas que son cuentas bots, se ha detectado la participación de personajes políticos de la oposición. Veamos cómo funcionó el hashtag narcopresidente AMLO. En este hashtag suman 235.569 publicaciones realizadas, y ojo por favor aquí en el dato, por 33.593 cuentas tipos bots. 9 de cada 10 de estas cuentas que han participado en la conversación, en esta conversación de narcopresidente AMLO del 12 al 17 de marzo, coinciden con aquellas que han impulsado otras etiquetas de ataques en el pasado. Se activan para generar un ataque, se desactivan y luego se activan para generar otro ataque. 7 de cada 10 cuentas participantes, además, coinciden con aquellas que han publicado mensajes al favor del PRI y del PAN, del PRIAN. Vamos a ver las coincidencias de las cuentas en este diagrama. 33.593 cuentas que usaron el hashtag narcoexpresidente AMLO en total, que son bots. El 92.31%, es decir, 31.011 cuentas bots, participaron en el ataque ahora utilizando el hashtag narcoexpresidente AMLO y participaron en el pasado. Hay una relación de 92.31%. Veamos las cuentas que coinciden con el apoyo al PRIAN. De 33.593 cuentas que usaron de nueva cuenta el hashtag narcoexpresidente AMLO, 72.71%, es decir, 24.427 cuentas, coinciden en al menos una etiqueta en apoyo al PRIAN. De nueva cuenta, queda explícito cómo se reactivan estas cuentas robots. Veamos ahora cómo se generó la etiqueta narcopresidenta Claudia. El hashtag narcopresidenta Claudia suma 127.461 publicaciones realizadas, ojo en este dato, por 25.774 cuentas tipo bots. 25.774 cuentas que no son personas, que no son usuarios de redes sociales, que son robots. 7 de cada 10 cuentas que han participado en la conversación coinciden con aquellas cuentas que han impulsado otras etiquetas de ataque en el pasado, sobre todo durante la campaña presidencial. 7 de cada 10 cuentas participantes coinciden con aquellas que han publicado mensajes a favor del PRIAN. Veamos aquí, son dos caminos. Por un lado, estas cuentas robots atacan en este caso, la presidenta, pero también apoyan al PRIAN. Veamos la coincidencia del ataque en el diagrama. De las 25.774 cuentas bots que utilizaron el hashtag narcopresidenta Claudia, el 71.3%, es decir, 18.377 cuentas, coinciden en al menos una etiqueta de erosión, como narcopresidente AMLO, narcocandidata, etc. Vamos a ver las coincidencias de cuentas en apoyo al PRIAN. De nueva cuenta, de las 25.774 cuentas bots que usaron el hashtag narcopresidenta Claudia, el 72.8%, es decir, 18.506 cuentas robots, coinciden en al menos una etiqueta de erosión. Estas cuentas promovieron etiquetas también a favor del PRIAN, como Xóchitl 2024, Xóchitl Gálvez presidenta, Xóchitl 24, etc.
Veamos otro dato importante que muestra cómo no es orgánica esta conversación. El origen de las cuentas de ataque, el origen de estas cuentas robots. En cuanto al hashtag narcopresidente AMLO, 50.4% son cuentas en México, 28.7% son cuentas en Colombia, 12.7% son cuentas en España, 2.2% son cuentas en Estados Unidos y 6% son cuentas de otros países, hay incluso del continente africano. Desde ahí están las cuentas, las granjas de bots. En cuanto a la etiqueta narcopresidenta Claudia, 47.4% son cuentas en México, 29.6% son cuentas robots de Colombia, 14.4% son cuentas robots en España, 2.6% son cuentas robots en Estados Unidos y 6% coincide con la otra etiqueta, narcoexpresidente AMLO, de otros países. Veamos, por eso se colocó juntas estas dos gráficas, cómo coincide el origen de las cuentas robots que atacan utilizando el hashtag narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. Veamos ahora algunas de las cuentas de la oposición que se han sumado a esta guerra sucia. Estas cuentas son cuentas robots que hemos identificado. Está Adrián GR, Valentín Vázquez, Isa Flores Ávila. Los invito a que revisen estos usuarios, estas cuentas, y se van a identificar cómo abundan los retweets, las publicaciones originales son pocas y esas son algunas de las maneras en las que se identifican los robots y se puede ver cómo es inorgánica el funcionamiento de estas cuentas. La siguiente, por favor. Tenemos más ejemplos de estas cuentas de oposición que se han sumado a la guerra sucia utilizando los hashtags narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. En la siguiente diapositiva podemos encontrar prianistas que se suman a esta guerra sucia. De nuevo menciono que estos usuarios, si bien son identificados, si bien tienen personalidad, si bien tienen una vida pública, en las redes sociales buscan provocar, interrumpir o empobrecer el nivel de las conversaciones o debates. Esto es justamente lo que la literatura del mundo digital, de los estudios de redes sociales, califican como un troll. Encontramos Mario de Constanzo, Marieto, Elena Chávez, de nueva cuenta, la invitación a que revisen estas cuentas y veamos cómo su actividad en las redes sociales, sus publicaciones tienen que ver con la provocación o el empobrecimiento de los debates o, como en este caso, lanzar campañas incluso sin sustento, con la verdad o sin relación con el mundo. Tenemos otros prianistas que se suman a la guerra sucia o personajes públicos, Laura Zapata, Javier Lozano, recordemos que estuvo en el gabinete de Felipe Calderón, Ricardo Alemán, entre otros. Y ahora vamos a una de las cosas más interesantes que tiene que ver con lo que se ha gastado. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Con el objetivo de contar con una referencia aproximada del costo de las activaciones realizadas de las cuentas tipo bots, los robots, contratar cuentas de robots cuesta. Considerando que en total se activaron 147.200 cuentas tipo bots, generando 1.366.530 menciones, manteniendo en promedio 2 etiquetas en tendencia nacional, durante 4 días en la plataforma X se calcula un gasto aproximado de al menos 20 millones de pesos. Y aquí la pregunta cabe, ¿quiénes tienen 20 millones de pesos para invertir en una campaña sucia?
a quienes les interesa o no les molesta gastar este dinero en una campaña sucia. Hemos además localizado impulsores de la derecha extranjera que se suman al ataque, como les mencionaba al inicio. Muy rápido, son Agustín Antonetti, que como les mencionamos hemos detectado mentiras, y Eduardo Menoni. Y eso sería todo, presidente. Pero que se realiza normalmente cuando hay estos hashtags que se impulsan, estas tendencias que se impulsan y que muestran pues que en realidad no son personas, sino sencillamente están armadas. Lo cierto es que no tienen mucho impacto. Ahí está la campaña electoral, donde mantuvieron por meses estas etiquetas, estas tendencias, y el resultado de la elección fue más de 30% que obtuvimos nosotros frente al segundo lugar. De todas maneras es muy importante denunciarlo, porque alguien está destinando recursos, ¿de dónde? 20 millones de pesos en 4 días para poder levantar una tendencia que es una tendencia falsa. Entonces, esta es una parte de lo que vamos a presentar y vamos a seguir presentando estos temas. Bueno, adelante ahora sí, mucha información. ¿Quién nos quedó ayer? Gracias, Presidenta. Buenos días. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidente, escritores como Marielena Chávez, que sin fundamento, al igual que otros autores, vinculan a funcionarios de Morena con el crimen organizado. Sin una prueba real, se basan en informantes anónimos. ¿Qué piensa de estos periodistas o escritores que utilizan información no verificada para vender más libros? Bueno, no sé si ella es periodista, ¿verdad? Es lo que se mencionó ahora. Porque siempre hay que ver la parte legítima, digamos, la parte política de una oposición que critica, y la otra es una campaña orquestada con dinero. Y en este caso es una campaña orquestada con dinero, con compra de bots, de robots, de cuentas que no pertenecen a una persona, y recurso que no sabemos de dónde viene para poder inflar una tendencia. Entonces es parte de esta campaña sin fundamento, sin ningún fundamento, que lo único que quiere es desprestigiar a partir pues de un invento. Entonces, narcopresidente lo usaron este hashtag en la campaña, no sirvió de nada. Ahora ya es que narcoexpresidente y ahora narcopresidenta. ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca, con excepción de los libros de ciencia ficción de otra periodista, que no tiene tampoco fundamento. Entonces es importante que la ciudadanía, que los que nos escuchan sepan, la cuenta de X creo que en México cuenta de X tienen menos del 20% de la población. Y si tienen cuenta no necesariamente la utilizan. Entonces es un sector muy pequeñito. Pero de todas maneras es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar pues de manera vacía, porque en realidad no son personas. Y claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte pues de esta campaña, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Distinto, hay que decir, a que la oposición criticara con fundamento. Eso es otra cosa. En México hay debate, hay democracia y se puede discutir. El problema es cuando organizas una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento. Eso no estamos de acuerdo y hay que denunciarlo.
Gracias. Presidenta, ¿qué opina de que el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, retomó la iniciativa que usted implementó en su gobierno en la Ciudad de México del Sendero Seguro, para la cual invertirá 100 millones de pesos con el fin de atender un tema similar al de su propuesta en la ciudad fronteriza para que los habitantes lleguen seguros a su destino? Qué bueno. En la reunión que tuvimos con presidentes y presidentas municipales hace pues ya un tiempo, hablamos ahí de una parte del destino del Fondo para Infraestructura Social que se va a entregar directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes o afromexicanas. Segundo, hablamos de la posibilidad de promover estos senderos de paz, estos senderos seguros, que lo que hacen es que iluminan, a ver si tienen una fotografía por ahí de algún sendero seguro, iluminan de tal manera que parece de día en la noche, mucha iluminación y una recuperación muy importante del espacio público, acompañado de murales de artistas urbanos. Entonces, pues recuperas el espacio público, eso ayuda a disminuir la inseguridad y también a tener mucho más confianza de salir por las noches de la ciudadanía o acompañar a quienes de por sí tienen que utilizar el camino para poder llegar a sus casas. Entonces, una muy buena iniciativa, la hizo Clara Brugada en Iztapalapa, la hicimos nosotros en la ciudad, la hicieron varios alcaldes en la Ciudad de México y ahora pues está llegando a otros lugares de la República, que es muy bueno. Muchas gracias. Presidenta, por último, ¿qué opina sobre el video de los 238 venezolanos pertenecientes al Tren de Aragua que fueron enviados a El Salvador a la megaprisión de Bukelele? ¿Cree que esto le pueda pasar a los ciudadanos mexicanos? ¿Qué pasaría si el presidente Trump decide mandarlos a estas cárceles? Y si pasa, ¿qué acciones tomaría el gobierno mexicano? Bueno, les informo que en cuanto el gobierno del presidente Trump informó que iba a llevar personas que ellos no solamente no tienen documentos, sino consideraban que habían tenido algún delito, a Guantánamo, nosotros hicimos una nota diplomática ese mismo día. Lo envió el canciller a la Embajada de Estados Unidos. Normalmente esas notas son privadas, pero vale la pena decirlo ahora, para decir que ningún mexicano debía ser enviado a ningún otro lugar más que a México. Ellos contestaron la nota diplomática diciendo que en la medida que México aceptaba a las personas repatriadas, regresarían a México. Entonces, tenemos la certeza de que cualquier persona en Estados Unidos que sea deportada, repatriada a nuestro país, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y a la solicitud que hicimos, llegará siempre a México. Muchas gracias, presidenta. ¿Quién más estaba ayer? ¿Tú? Gracias, presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, un tema de estudiantes allá en Coatzacoalcos, Veracruz, quienes demandan que se rehabilite y se reestructure la Universidad Bienestar, porque en su construcción tiraron una caseta que servía para refugiarse del sol y la lluvia. Eso es lo que están pidiendo. Igualmente demandan que el sistema de drenaje se rehabilite, pues en su construcción igualmente la destrozaron y no ha estado funcionando bien. Demandan la construcción de las banquetas y guarniciones porque tienen que bajar al arroyo para que ellos puedan… ¿En dónde es la? En Coatzacoalcos, Veracruz, en la Universidad del Bienestar. Desde el 2021 ya está funcionando, pero esta tiene muchas fallas, tiene muchos defectos y piden, bueno, que también demandan la instalación de luz, sobre todo en el área de afuera, porque esto se ha prestado a muchos asaltos a los estudiantes, a los maestros. Esa es la petición de los estudiantes de allá de Coatzacoalcos, Universidad de Bienestar. Sí, presidenta, gracias. Y en otro tema sobre el ISSSTE, ¿qué pasó con las tiendas estas que ayudaban mucho a la economía de la familia? Sobre todo había una en Poza Rica y en otros municipios de Veracruz. Están haciendo muy buen trabajo ahí, Martí. Sí, igualmente también la que había en la Narvarte, una tienda muy grande del ISSSTE con muy buenas ofertas. Señalan que esa desde hace mucho se cerró, inclusive se tenía el rumor de que se había vendido el terreno, pero que no se podía hacer porque este era un terreno cedido en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, pues no había escrituras
¿Qué es lo que está pasando sobre estas tiendas? Bueno, como ustedes saben, las tiendas de Superiste son una de las 22 prestaciones sociales que tiene el ISSSTE a su cargo. Es una prestación muy importante. Estas tiendas de Superiste son para derechohabientes y también para no derechohabientes, para las comunidades que están en las zonas donde se encuentran estas tiendas. Se está haciendo un trabajo muy bueno. Ahí tenemos como directora a Dunia Ludlow, que está al frente de las tiendas de Superiste. Y quiero comentar que en el lapso de 5 meses, las ventas de Superiste se elevaron en un 61%. De hecho, ya en el primer mes que estuvimos al frente del ISSSTE, me reportaba el equipo de compañeros de Superiste que había aumentado en un 12% las ventas y el siguiente mes siguieron aumentando, no han dejado de aumentar. Tenemos una tienda en Nayarit que aumentó sus ventas en un 300%. Una parte de todo ello se debe a que se han incorporado nuevos elementos. Por ejemplo, en todas las tiendas se están vendiendo los libros del Fondo de Cultura Económica. Hicimos un convenio ahí con Paco Ignacio Taibo. Se incorporaron también o se reincorporaron los productos perecederos. Ya no se vendían frutas ni verduras y ahora hay frutas y verduras y tenemos jornadas especiales los lunes con productores que directamente llevan del campo a las tiendas de Superiste estos productos, y en próximos días se van a incorporar cárnicos también. Y hay otros productos de productores mexicanos. Estamos buscando mucho productores mexicanos, sobre todo en la actual coyuntura, a cooperativistas o empresas privadas y empresas públicas que lleven sus productos a Superiste. Ahora bien, no existe un presupuesto especial para ensanchar todavía ampliamente. Lo que estamos haciendo es levantar lo que tenemos, es el primer paso y es la instrucción de la presidenta. Pero hay un par de casos donde las tiendas no se habían cerrado, teníamos a los trabajadores, teníamos el abasto, teníamos las instalaciones que no se habían enajenado y se reabrieron las tiendas de Coruña y de peluqueros aquí en la Ciudad de México. Y de todas maneras, bueno, vamos a seguir viendo todas las tiendas que se puedan levantar, que tengan las condiciones para echarlas adelante. En otros casos, esto ya no se puede hacer porque hay situaciones donde el terreno se enajenó ya desde antes de que empezara la administración, pero tuvimos un acuerdo muy importante en la Junta Directiva del ISSSTE a finales del año pasado para concluir los procesos de enajenación, así es de que ya no se va a vender ninguna tienda, ningún espacio de Superiste, sino que se va a buscar que ahí donde estén las condiciones dadas se va a impulsar esta importante prestación social. Sí, gracias. Otra pregunta, secretario, sobre la demanda que hay de derechohabientes del Hospital de Ginecobstetricia, el edificio que ya está abandonado desde hace años allí en Tlatelolco sobre Manuel González. ¿Se rehabilitará este edificio o ya quedará así? Bueno, de hecho, ayer en la reunión de salud hablamos con la presidenta de ese tema porque ese inmueble tuvo una fractura estructural mucho antes del temblor del 2017, más o menos por allá por el 2012, y entonces quedó sin posibilidades de ser utilizado. El personal médico en su gran mayoría se reincorporó a hospitales que están cercanos, como el 1 de octubre y otros, y sin embargo, pues ahí está el inmueble, no se está usando, y queremos hacer un acuerdo con el IMSS para hacer ahí un conjunto IMSS-ISSSTE y poder tener ahí un conjunto de salud importante. Vamos a trabajar, explorar qué podemos realizar en este sentido para que ese espacio no esté ahí desaprovechado y abandonado, y en nuevas condiciones, porque ya no es igual, ya hay otras condiciones, se puede hacer también una unidad médica de salud adaptada a los nuevos tiempos de parte del ISSSTE.
Gracias. En cuanto al del Seguro Social, Presidenta, el Hospital del Zaragoza, la Clínica 25, ¿ese cuándo ya se entregará en forma? Sí, muchas gracias. El hospital, la Clínica 25, allá en Calzada Zaragoza, en Iztapalapa, es uno de los proyectos más importantes que hemos hecho en los últimos años. Como ustedes saben, se dañó durante el sismo, no se hizo nada de los años siguientes, todo 2017, bueno, los meses 17 y el 18, y en 2019 encargamos la demolición. Primero fue todo el proceso de demolición, luego la construcción con Sedena. El hospital es una de las obras, dicho por los ingenieros militares, más complejas por la ubicación en la que está y por la necesidad, pues, de garantizar la seguridad. Ya está prácticamente concluida la parte civil, ya se tiene todo el equipamiento, incluso durante este reclutamiento que acabamos de presentar se contrató personal adicional para el hospital, cerca de 50 médicas y médicos especialistas, porque si bien el personal está en varias otras clínicas, pues ha habido también jubilaciones en este periodo. La fecha que tenemos por parte de Sedena es para agosto, entrada en operación plena, y la verdad que va a ser de gran utilidad, pues, para toda la zona de Iztapalapa y también para una parte de NESA que se atiende allá en la 25. Gracias. Finalmente, Presidenta, hay una gran preocupación en la zona oriente del Estado de México, sobre todo en donde los Reyes La Paz, San Vicente, Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco y Ecatepec, en donde pues los habitantes ven con preocupación cómo están creciendo las gaseras clandestinas. Esto se ha convertido en una bomba de tiempo y en la que pues no ha habido ninguna medida de seguridad o control de protección civil. Acusan que pues hay una completa indiferencia por parte del secretario, del director de Protección Civil estatal, y en la cual también los mismos alcaldes de esos municipios acusan este desinterés de Adrián Hernández Romero. Pues no hay ninguna revisión, ninguna clausura. Ellos demandan que haya una revisión exhaustiva, si es posible que esté también supervisada por las fuerzas federales para que determinen si es legal que estén ahí. Igualmente, pues también acusan que puede hacer un huachicoleo de gas en esos municipios. Además, también los empresarios se han estado quejando porque el sector se ha visto afectado por el precio regulado que impuso la Comisión Reguladora de Energía y que además pues no pueden competir con estas gaseras clandestinas que venden muy por debajo este combustible. Entonces, eso es lo que piden, Presidenta, para que por lo menos pues haya una regulación en este sentido, porque se clausuran y a los 20 días ya están otra vez Le pedimos a la CEA, puede haber gaseras con toda su regulación, pueden existir, pero vamos a ver este caso. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Estabas ayer? No, pero bueno, de una vez. ¿Perdón? Secretario Clark, ¿nos puede informar sobre la cancelación de la licitación de los medicamentos? Sí. No vino Raquel, ¿verdad? ¿Quieres informar? Ahorita vamos a la pregunta y ahorita informo. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Juan Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre MX de Ciudad Juárez. La primera pregunta es acerca de las redes sociales que son utilizadas de manera pues ya generalizada por la delincuencia. En este caso no contempla ya una regulación dentro de la presente sesión ordinaria del Congreso, pues que permita, en este caso, poner de alguna manera más estricta una regulación a las empresas, Facebook, Twitter, X, que pues permita de alguna otra manera poner freno a la utilización de las redes sociales por parte del crimen. Y pues bueno, ¿cuál en este caso sería la responsabilidad de estas empresas que finalmente dejan que esté sucediendo esto en sus comunidades? Siempre es complejo regular un medio de comunicación, una red social, pero en efecto, pues sobre todo la investigación que tiene que realizarse a partir de
un mal uso vinculado con la delincuencia. Vamos a revisarlo, a ver si es factible o no es factible. Repito, siempre el problema pues es vinculado con el tema de la censura, pero en efecto es un buen tema para debatir y lo revisamos. Gracias, presidenta. La tendencia, bueno, en otro tema, la tendencia económica del mundo por la aplicación de aranceles en Estados Unidos lleva a una posible recesión, o al menos eso es lo que ya se ha anunciado de alguna otra manera por algunos economistas. En el caso de México, ya se plantea por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, una posible reducción del 1.3% para el 2025 en México. ¿Qué panorama tienen ustedes frente a esta guerra comercial que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos y la Unión Europea y Asia? ¿Y qué estrategias extraordinarias, presidenta, ya contemplan para evitar la reducción del PIB frente a este escenario? Y si, en este caso, dentro de estas medidas, la deuda es una posible salida frente a una posible recesión. Tenemos un plan que se llama el Plan México y estamos trabajando muy intensamente en él. Yo me reúno una vez a la semana para ver los avances. Hay una mesa de trabajo de diversas secretarías para poder agilizar cualquier trámite parado relacionado con alguna inversión. Está el objetivo de dejar de importar y producir en México a partir de distintos apoyos. Y por otro lado, pues hay que esperar al 2 de abril, ¿verdad? A ver cómo viene para México. Hay mucha comunicación entre el secretario Ebrard y el secretario Lutnick de Comercio de los Estados Unidos, entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Tesoro. Se está trabajando de manera importante, aunque hay que esperar pues a la decisión que venga por parte del gobierno de Estados Unidos. Y no pensamos, cuando fue la crisis de la pandemia, muchos países se endeudaron. La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 o la caída del Producto Interno Bruto derivada del COVID-19, muchísimos países optaron por la deuda y todavía están viviendo las consecuencias de esa decisión que tomaron. Aquí el presidente López Obrador decidió no endeudarse, decidió disminuir todavía el gasto y con esos ahorros impulsar la economía desde abajo. Y ese es el proyecto que nosotros tenemos, además de fortalecer las inversiones en nuestro país. Entonces hay que esperar. No ayuda pues que estos organismos digan es que preveemos que a lo mejor es posible que haya una recesión. A lo mejor deberían decir, bueno, sugerimos que se haga esto y esto y esto y esto. Sería mejor que solamente pues estar con estas noticias que todavía no sabemos realmente. Obviamente leemos siempre la situación internacional derivada en efecto de la puesta de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y otros temas también internacionales.